operación y el pozo de descarga en una instalación de bombeo es de 20 metros. La tubería de operación es de 12 pulgadas y 6 metros de longitud. Está prevista de una válvula de 1 pulgada y un codo de 90 grados. La tubería de descarga es de 10 pulgadas y de 140 metros de longitud. Está provista de una válvula con puerta y 2 codos de 90 grados. El material de la tubería es de acero galvanizado. ¿Listo? Se requiere un caudal a la salida de 4.800 litros por minuto, en donde la eficiencia hidráulica de la bomba es del 70%, la eficiencia volumétrica es del 100% y la eficiencia mecánica es del 85%. Considerar agua a 20 grados centígrados. Entonces, aquí, como pueden ver en el esquema, tenemos un nivel de succión y tenemos un segundito. Sí, por aquí tenemos el nivel de succión y por acá vamos a tener el nivel de descarga. Vamos a plantear nuestro ejercicio en 2 puntos de referencia diferentes. ¿Listo? Entonces, por aquí en nuestro pozo de succión vamos a tener un codo y una válvula. ¿Sí? Aquí dice una válvula de 1 pulgada y un codo a 90 grados. Por aquí va a estar nuestra bomba y por aquí vamos a tener entonces otro codo de 90 grados. Por aquí vamos a tener una válvula, que es esta válvula con puerta, ¿sí? Apertura y cierre básicamente. Y aquí tenemos nuestro K5, que va a ser nuestro un tercer codo a 90 grados también, ya para el desagüe o para la descarga como tal, ¿sí? El ejercicio nos dice que tenemos 20 metros de altura entre nuestro punto de referencia 2 y nuestro punto de referencia 1, o desde nuestro nivel de descarga y nuestro nivel de succión. ¿Listo? Por aquí nos están entregando las Ks. Las Ks van a ser nuestros coeficientes bueno, para las tuberías pueden ser coeficientes de fricción. En este caso son los coeficientes que nos van a dar cada uno de los objetos para las pérdidas que va a ejercer cada una de las válvulas o de los codos sobre nuestro sistema. Esto nos dice también que vamos a tener a la salida un caudal de 4.800 litros por minuto. Bueno, yo creo que ya lograron transcribir el ejercicio si lo querían transcribir. Entonces, nos dice que tenemos un desnivel, una diferencia de 20 metros entre el pozo de operación y el pozo de descarga, ¿sí? Tenemos un caudal requerido a la salida de 44.800 litros por minuto, agua a 20 grados centígrados y una eficiencia hidráulica de 70%, volumétrica de 100% y mecánica de 85%. ¿Listo? Lo primero que hacemos entonces es extraer todos los datos. ¿Cuál es la configuración del sistema? Entonces nos dice que la tubería de succión, es decir, nuestra tubería en nuestro punto de referencia número 1, regálenme un segundito y yo por aquí intento abrir la imagen. Es que Emiliano se salió a Don Luis todo. La nariz y todo. Nariz de tipo de oro. ¿Sí? Entonces nos dice que tenemos tubería de succión, que va a ser esta tubería, con un diámetro de 12 pulgadas y una longitud de 6 metros, donde está la válvula y el codo. Y nuestra tubería de descarga, que va a tener un diámetro de 10 pulgadas, la tubería de descarga va a ser esta, ¿sí? Después de pasar por la bomba, una longitud de 140 metros y 10 pulgadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sacar todos los datos iniciales que nos está dando el sistema, o el ejercicio como tal, ¿sí?
tenemos nuestros K1, K2, K3, K4 y K5, en donde está el codo de 90 grados, que es de 0,4, los coeficientes de pérdidas, la válvula, que es de 3,7, K3, que es el otro codo, que es este de acá, señor. El tuyo era más grande, claro, es que el mío era más pequeño, ¿no se acuerda? Entonces, ¿Sí? ¿Alguien habló? el mío era M y el suyo era de como un S, ¿cierto? Ajá, y entonces allá... No, profe, fue un sonido raro ahí. Para mí... Ok. Pero yo sí que... Bueno, nuestra válvula de corte, que va a ser K4, y nuestro K5, que es el último codo ya en el desagüe, o en la descarga. ¿Sí? Nos dice que tenemos una altura de 20 metros, ¿sí? La altura bruta son 20 metros. Tenemos diámetro 1 y línea 1. Básicamente nuestro punto 1 de referencia es el nivel de succión. Entonces, diámetro 1 va a ser 12 pulgadas. Si lo pasamos a metros, son 0,3048 metros. ¿Listo? Nuestra línea 1, o la longitud 1, más bien, que es la longitud de la tubería, son 6 metros. Nuestro diámetro 2 son 10 pulgadas. Es decir, 0,254 metros. Esto es el diámetro de esta tubería. ¿Listo? Y el largo de la tubería, 140 metros. Por aquí tenemos entonces el caudal, ¿sí? En el caudal nos dice que son 4.800 litros por minuto. Me imagino que ustedes ya saben hacer todo este tipo de conversiones, ¿no? Para pasarlo a metro cúbico sobre segundo. ¿Sí? ¿Todos saben cómo es? ¿No saben, no responden? Pero ese dato ya no lo Pero lo tenemos. buscamos, profe. Sí, no, pero ese dato no lo tenemos ya el caudal en metros en metro cúbico por segundo. Sí. El caudal nos lo están dando en 4.800. Ah, pero en litros este por ejemplo. En este ejemplo. En este ejemplo, sí, sí, sí. Pero en nuestro proyecto nosotros ya tenemos ese caudal de metros cúbicos por segundo. Exactamente. Sí, digamos que ahí pues ahí hay una ventaja. Realmente, ¿cómo se hace la conversión? Recuerden que 1 litro es lo mismo que un decímetro cúbico, ¿no? Entonces el decímetro cúbico va a ser igual a 10 metros cúbicos, 10 metros al cubo, ¿sí? Y pues los minutos a segundos, ahí ya allá en el metro cúbico sobre segundo. Nos dan nuestras eficiencias. La eficiencia de la bomba va a ser del 70%, es decir, 0,7. La eficiencia volumétrica va a ser del 100%, es decir, 1. Eficiencia mecánica va a ser del 85%, es decir, de 0,85. Y aquí entonces empezamos a revisar las propiedades del resto de las cositas que nos estaban dando. ¿Qué nos dijeron? El material de la tubería, ¿sí o no? Nos dijeron que era... ¿Qué material era? Acero galvanizado, ¿no? Galvanizado. Acero galvanizado, sí, señores. Entonces, en internet uno se mete en Google y pone propiedades del acero galvanizado. Vamos a tener un coeficiente de rugosidad. Ese coeficiente de rugosidad, pues básicamente es qué tan áspero es el material, y de acuerdo a ese nivel o a ese coeficiente, pues va a tener como un nivel de fricción mayor que si fuera más liso, ¿sí o no? Entonces aquí tenemos el acero galvanizado, 0,15. Este va a ser nuestro coeficiente de rugosidad. ¿Sí? Ahora, la densidad, lo mismo. Tenemos una tabla en donde buscamos el agua a 20 grados centígrados. Recuerden que las propiedades de los fluidos van a variar dependiendo de la temperatura. ¿Sí? No es lo mismo el agua a 20 grados centígrados o el agua a 100 grados centígrados, ¿sí? Donde ya es su punto de ebullición.
Entonces buscamos la densidad del agua a 20 grados centígrados y eso nos da 998 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Y también vamos a necesitar en algún punto de nuestras ecuaciones la viscosidad del agua. Entonces de una vez hallamos nuestra viscosidad, que por la misma tabla nos va a dar que es 1,002 por 10 a la menos 3. ¿En qué estado? Pues en estado líquido. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Profe, esos son microsiemens, ¿cierto? La viscosidad, ¿sí? No, señor. El símbolo es mu, ¿sí? Y la viscosidad nos la dan en kilogramos sobre metro por segundo. Listo, gracias. Sí, es que como la conductividad sí es por microsiemens, pensé que de pronto era igual. Vale. No, pero es diferente, ¿no? La viscosidad depende de la densidad, la conductividad depende de la capacidad de conducción que pueda tener el fluido. Entonces, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar hallando la velocidad de cada uno de nuestros tubos, ¿sí? ¿A qué velocidad va a llevar nuestro fluido en la tubería 1 y a qué velocidad va a ir en nuestro descargue? Es decir, velocidad de succión, velocidad de descargue, pero en la tubería. Es decir, a qué velocidad va a ir el flujo. ¿Por qué? Pues porque básicamente tenemos el diámetro de la tubería y tenemos el caudal. Recuerden que el caudal es igual a la velocidad por el área, ¿sí? Es decir, que la velocidad va a ser igual al caudal dividido el área. Entonces, aquí vamos a tener una velocidad de succión y una velocidad de descarga, ¿sí? Reemplazando, pues por eso tenemos que tener en las mismas unidades todos nuestros datos. Por eso es la importancia de las correcciones. Se me fue la palabra. De las conversiones. De las conversiones. ¿Listo? Entonces tenemos que la velocidad de succión va a ser nuestro caudal, que es 0,08 dividido pi cuartos por la velocidad al cuadrado, que por el diámetro al cuadrado, ¿sí o no? Nuestro diámetro en metros, eso nos va a dar una velocidad de succión o de aspiración de 1.1 metros sobre segundo cuadrado, metros sobre segundo. Y aquí la velocidad de descarga, entonces el mismo caudal y solamente varía nuestro diámetro, ¿sí? Nos va a dar 1.58 en la velocidad de descarga para la tubería de 12 pulgadas y para la tubería de 10 pulgadas. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a hacer nuestro análisis de pérdidas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para nuestro análisis de pérdidas? Vamos a tener pérdidas por fricción, ¿sí? Vamos a tener unas pérdidas singulares que dependen de los accesorios que vamos a tener en nuestra tubería, y vamos a tener unas pérdidas totales, que básicamente va a ser la sumatoria de todas las pérdidas. Sí, eso ya lo habíamos visto. Entonces, las pérdidas por fricción vamos a calcularlas mediante la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿sí? Más adelantico vamos a ver qué es esta ecuación. Esto, como les decía, la verdad es que el tema es bastante extenso porque vamos a tener que hallar muchas cosas. Entonces, concentrados, porque la idea es que ustedes también tengan la capacidad de hacer todos estos cálculos para el proyecto. ¿Listo? Entonces, vamos a proponer primero la ecuación de la energía. La ecuación de la energía, básicamente tenemos P, que va a ser nuestra presión, ¿sí? Este es nuestro peso específico. Entonces, la presión dividido el peso específico en nuestro punto de referencia 1 más la velocidad
al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿A qué se les parece esta formulita, saben? Recuerden que esa fórmula es la fórmula de... Aceleración. ¿Cómo? Aceleración, ¿no? No, no, señor. Esta fórmula es la fórmula de la energía cinética. ¿Sí? Porque vamos a hallar nuestra energía, o la ley de la conservación de la energía en el movimiento de nuestro flujo, que en este caso pues es agua. ¿Listo? Entonces, vamos a tener la presión 1 sobre el peso específico 1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z1, que va a ser nuestra altura en el punto 1, más H, que va a ser nuestra altura general, va a ser igual a la presión 2 sobre el peso específico 2. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, nuestra energía inicial debe ser igual a nuestra energía final. ¿Sí? Aquí, esto era lo que quería buscar. ¿Listo? Entonces, nuestra velocidad en el punto de referencia 2, que es nuestro nivel de descarga, al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más nuestra altura 2, ¿sí? Más la sumatoria de la altura de pérdidas. ¿Sí? Entonces, nuestra presión 1, tenemos en cuenta que nuestro pozo... Profe, Z es la altura, la primera altura dice, me repite esa parte, ¿Z qué es? Z son las alturas de nuestros puntos de referencia. Entonces, Z1 va a ser nuestro punto de referencia 1, Z2 va a ser nuestro punto de referencia 2. ¿Sí? Recuerden que Z1 está sobre el nivel del piso. Entonces nuestra altura es 0. Aquí la tenemos. ¿Sí? Y Z2, pues es la altura a la que nos dice que va a estar nuestro punto de descarga, que son los 20 metros. Listo. Las presiones. Estos pozos no están presurizados. ¿Sí? Es decir, no tenemos una tapa ni tenemos una bomba aquí que esté generando presión. No tenemos nada que nos esté generando presión. Es decir, que nuestra presión va a ser atmosférica. Por eso, la presión 1 va a ser igual a 0. La presión 2, igual. Esto está destapado, no tenemos tapa, no tenemos presiones. La presión 2 va a ser igual a 0. La velocidad 1. La velocidad en nuestro tanque, aquí se tiene en cuenta, es la velocidad a la que se va a empezar a drenar nuestra agua o a bajar el nivel de nuestro tanque. Como estos tanques son grandes, normalmente con relación, y por lo menos en nuestros ejercicios de nuestros proyectos, la velocidad a la que va a bajar el nivel es muy, muy baja. Por eso va a ser aproximadamente 0. Vamos a despreciar esa velocidad inicial. ¿Sí? Z1 pues es nuestra altura en el punto de referencia 1, que es 0. Entonces, de acuerdo a eso, pues aquí tenemos esto va a ser 0, ¿sí o no? La velocidad 1 va a ser 0 también. Z1 va a ser 0 también. La presión 2 va a ser 0 también. Entonces nos va a quedar que la altura de pérdidas... espérenme un segundito que aquí hubo un error con esta formulita. Porque si esta no es altura de pérdidas, aquí quedó al revés. Espérenme un segundito, yo lo modifico de una vez. Aquí es la altura más la sumatoria de la altura de pérdidas. ¿Sí o no? Ahí ya quedamos bien.
Entonces, nuestra altura va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más nuestra altura en el punto de referencia 2 más la sumatoria de la altura de pérdidas. Entonces, ustedes dirán, bueno, pues ya tenemos la velocidad, tenemos la gravedad, tenemos nuestra segunda altura. ¿Cómo hallamos nosotros nuestra sumatoria de altura de pérdidas? Bueno, entonces la altura de pérdidas va a ser igual a la altura de pérdidas en la tubería por fricción, que va a ser nuestro HL, más HA, que va a ser las pérdidas por los accesorios. ¿Listo? Entonces, vamos a tener dos pérdidas. Pérdidas por fricción de la tubería, que es a donde vamos a tener a revisar el tema de fricción, y nuestra altura por accesorios, que vamos a tener en cuenta básicamente pues los K que nos está dando el ejercicio como tal. Esos K se los dan a ustedes también los fabricantes en las descripciones o características en sí de los accesorios cuando se compran. ¿Listo? Cada uno de esos accesorios viene con su respectivo K o característica de pérdida. ¿Listo? Entonces, nuestra sumatoria va a ser igual. ¿Cómo hallamos nosotros la altura en fricción? La altura por fricción, pues básicamente tenemos un factor de fricción por la velocidad al cuadrado por la longitud de la tubería sobre 2 veces la gravedad por el diámetro. ¿Listo? ¿Y cómo hallamos nuestra altura de nuestras pérdidas por accesorios? Pues va a ser nuestra constante K, que nos la da cada uno de los accesorios, por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aquí podemos factorizar, ¿cierto? Podemos factorizar velocidad al cuadrado sobre 2G, velocidad al cuadrado sobre 2G, y eso nos va a dar F, que es nuestra fricción por la longitud de la tubería, sobre D más K. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra velocidad, tenemos la gravedad, tenemos los diámetros, tenemos las longitudes, tenemos K, pero no tenemos nuestro coeficiente de fricción. Y aquí es donde se empieza a poner linda la cosa. ¿Cómo hallamos esos coeficientes de fricción? O nuestro factor de fricción. Entonces, para eso hay una cosa que se llama la fórmula de Culebrook. ¿Listo? Esta fórmula de Culebrook es esta que está acá, en donde podemos despejar, ¿sí? Para despejar F, que quede un poco más sencillo la fórmula para poder hallar F. Sin embargo, esto se debe realizar en una calculadora científica. ¿Por qué? Porque igual aquí F nos va a quedar en función de F. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos 1 dividido el cuadrado de 2 veces el logaritmo de ¿qué? De E. ¿Qué es E? Ahorita lo vimos. ¿Recuerdan qué es E? Este es nuestro coeficiente de rugosidad. Muy bien. Así es, sí señor. Entonces, nuestro coeficiente de rugosidad sobre 3,7 veces el diámetro más 2,51 sobre RE factor de F. ¿Qué creen que es este RE? ¿Alguien sabe? No, señor. No, señor. Bueno, este RE es el número de Reynolds. ¿Sí? ¿Qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds básicamente nos determina si el fluido va a ser turbulento o si el fluido va a ser laminar. O el flujo, más bien, si el flujo del fluido va a ser turbulento o laminar. ¿Listo? Entonces, el número de Reynolds se halla con esta ecuación.
Aquí tenemos la densidad, ¿sí? Tenemos la velocidad, tenemos el diámetro y tenemos la viscosidad, ¿sí? ¿Qué nos dice? Si el número de Reynolds es mayor a 4000, entonces el flujo es turbulento. Si el número de Reynolds es menor a 2300, entonces nuestro flujo es laminar. ¿Listo? Pero entonces ahí tenemos dos formas para solucionar nuestro ejercicio. Si el flujo es turbulento, vamos a utilizar nuestra ecuación de Culebro, ¿sí? Que es esta. Si el flujo laminar, básicamente hallamos nuestro factor de fricción, únicamente 64 dividido el número de Reynolds. Entonces, para hallar el número de Reynolds, reemplazamos nuestra densidad, ¿sí? La densidad en este caso era de... Aquí la tenemos. 998. 998, ¿sí o no? Entonces, la densidad por la velocidad en el punto 1 por el diámetro 1 dividido la viscosidad. Recuerden que tenemos que hacer un análisis diferente para cada uno de los puntos de referencia que ya dimos. Entonces, tenemos nuestro punto de referencia 1. ¿Por qué es diferente? Pues porque aquí la tubería va a ser con un diámetro diferente. Y aquí, y nuestra velocidad va a ser diferente en esta tubería que en esta tubería. Y como nuestro número de Reynolds va a ser directamente proporcional a la velocidad y a la densidad, a la velocidad y al diámetro, a pesar de que la densidad y nuestra viscosidad sea igual, pues porque básicamente el fluido que va a pasar por esta tubería va a ser el mismo que el que pasa por nuestra segunda tubería. Entonces tenemos un número de Reynolds para nuestro punto de succión y un número de Reynolds para nuestro punto de descarga, ¿sí? Reemplazando nos da el número de succión va a ser el número de Reynolds en succión va a ser 3.33 por 10 a la 5, ¿sí? O lo que es como 333.000. Y en el punto de descarga nos va a dar 399.000 o 3.99 por 10 a la 5. ¿Qué quiere decir eso? Ambos flujos son mayores a 4000. Entonces tenemos que usar nuestra hermosa ecuación de Culebro. ¿Listo? Es decir, vamos a tener que usar esta ecuación para poder hallar F. Entonces, vamos a hallar nuestro factor de fricción. Como teníamos antes, nuestro factor de fricción va a ser 1 sobre todo este chicharrón, ¿sí o no? En succión, pues reemplazamos. Tenemos nuestro coeficiente de rugosidad, tenemos nuestro diámetro, tenemos nuestro número de Reynolds, que fue el que ya hallamos, y hallamos nuestro coeficiente de fricción en succión. Eso nos da 0,18 y aquí pues nos dio igual o es muy similar. ¿Sí? Si hubiéramos tomado más decimales hay cierta variación, pero nuestro coeficiente de fricción tanto en succión como en descarga es similar. ¿Por qué? Pues porque igual la tubería sí es la misma. ¿Sí? En ambas tuberías nos dicen que la tubería va a ser de galvanizado. Si ustedes quieren, pueden meterle diferentes materiales a la tubería y ahí hayan todos los puntos los factores de fricción diferentes que hay para cada una de las tuberías que quieran instalarle Por presupuesto no nos da. Sí, en bien. su proyecto. Exactamente, ahí toca ver qué es mejor. ¿Listo? Bueno, continuemos. Vamos a hallar entonces nuestra sumatoria de altura de pérdidas. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos nuestro factor de fricción
que era el que estábamos hallando con la fórmula de Culebro. ¿Sí? Igual vamos a tener unas pérdidas en succión, unas pérdidas en descarga. Entonces, para hallar nuestra altura, nuestra sumatoria de altura de pérdidas en succión, vamos a reemplazar nuestra velocidad en el punto 1 al cuadrado, ¿sí? Sobre 2 veces la gravedad por 0,018, que es nuestro factor de fricción, por 6 metros, que es nuestra longitud de la tubería en el punto 1. Eso sobre nuestro diámetro. ¿Sí? El diámetro en el punto 1 o en la tubería 1 va a ser de 0,3048 metros. Importante, chicos, que siempre tengan las unidades en la misma unidad de medida. Más K. Entonces, ¿qué Ks tenemos? Recuerden que las Ks van a ser las que el ejercicio nos da. ¿Qué Ks tenemos en la tubería 1? Tenemos K1 y K2. K1 y K2 son 0,4 y 3,7. 0,4 más 3,7. Eso nos va a dar una sumatoria de altura de pérdidas en succión de 0,275 metros. ¿Listo? Y por el otro lado, pues lo mismo. En descarga, entonces tenemos nuestra velocidad al cuadrado, 1,58, velocidad de tubería 2, sobre 2 veces la gravedad la tomamos solamente como 9,8, sí, a veces se toma como 9,81, pues para este ejercicio lo hicimos solamente como 9,8, nuestro coeficiente de fricción que nos dio igual, por la longitud de la tubería 2, que son 140 metros, todo esto dividido, nuestro diámetro, que es 0,254 metros, más nuestras pérdidas por accesorios, que va a ser K3, K4 y K5. ¿Listo? K3 0.4, K4 0.4, K5 0.3. ¿Listo? Vamos a tener una altura de pérdidas en el descargue de 1,432 metros. La sumatoria total, pues va a ser la sumatoria entre las pérdidas en succión, más las pérdidas en la descarga. ¿Sí? La altura de pérdidas. Entonces, esa altura de pérdidas nos da 1,707 metros. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? De lo que vimos del tema del número de Reynolds, de altura de pérdidas. Profe, K4 era que un tubo, era la tubería K4. ¿Cómo? K4, que los otros eran codos, ¿cierto? El K4, ¿qué era? Ah, K4, ven y miramos la gráfica. Ahí se alcanzan a ver bien la Tubería, sí. Es la tubería, sí, listo. K4 no es una tubería, es una válvula. Ah, ¿Sí? Vale, profe. Miren por aquí, es que yo estaba dándole clic donde no era. Profe, ¿qué significa el número de Reynolds? Mira, ya te contesto. Mira, aquí tenemos K1 es un codo, válvula. K2 es una válvula, K3 es otro codo, K4 es una válvula y K5 es otro codo. K4 Sí. es una válvula de corte. Tiene casi la misma pérdida que el codo, ¿sí? Que este codo. Porque mira, aquí hay otro que viene con 0,3. Sí, pero el K1 también tiene 0,4. O sea, es muy Sí, aproximado. Sí, señor. Entonces, ¿alguien de ustedes que le pueda responder a su compañero qué significa el número de Reynolds? Es el número por el cual se puede determinar si el flujo del fluido es laminar o turbulento. Exactamente. Es una medida adimensional, ni siquiera tiene dimensión. ¿Sí? Entonces, solamente nos sirve para saber, pues además para hallar el tema de nuestro coeficiente de fricción, porque aquí también lo vamos a usar. En ambas ecuaciones se debe usar el número de Reynolds.
nos determina si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? No, profe. Todo lo que se termina acá está relacionado con tuberías. Todo esto es hidráulica, sí señor. Tubería y pérdidas de tubería por fricción, por los materiales, por el caudal, por las válvulas. Carlos, ¿vas a decir algo? Profe, ¿me acuerda, por favor, la altura de pérdida allá, la función F, ¿qué sería? Acá, Sí, señor. F es nuestro factor de fricción. Es el que Ok, estamos de hallando la acá. tubería galvanizada, ¿sí? Exactamente, pero eso recuerden que lo hallamos acá de acuerdo al número de Reynolds. Entonces, si el número de Reynolds es mayor a 4000, se utiliza la ecuación de Culebrook. ¿Cuál es la ecuación de Culebrook? Esta. Si el número de Reynolds es menor a 2300, se utiliza esta formulita, que es 64 dividido el número de Reynolds. Mucho más sencillo. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. entonces, ya tenemos nuestra altura de pérdidas. Vamos a hallar la altura útil de la bomba. ¿Cómo se halla la altura útil? Recuerden que antes ya habíamos hallado nuestra ecuación de altura. ¿Sí? Entonces la altura es igual a la velocidad final o la velocidad de nuestro punto de referencia 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z2 más la sumatoria de pérdidas. Ya hallamos la sumatoria de pérdidas, de la altura de pérdidas. Entonces ya podemos continuar con nuestra altura útil de la bomba. Entonces, H es igual, aquí copiamos la misma fórmula. Tenemos nuestra parte inicial de la fórmula, ¿sí?, que es nuestra energía cinética, va a ser igual la velocidad final, que es 1.58, es decir, la velocidad en el punto de referencia 2 al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Tenemos nuestra altura bruta, que es Z2, o Z2 menos Z1, ¿sí?, que son 20 metros. Y tenemos nuestra altura de pérdidas. Altura de pérdidas es la sumatoria de las alturas de pérdidas, y eso nos dio 1,707 metros. Si sumamos o si desarrollamos esta ecuación, nos da que nuestra altura va a ser igual a 21.83 metros. Esa es la altura útil de la bomba. Con esa altura útil ya nosotros podemos empezar a hallar la potencia. ¿Listo? Recuerden que aquí en el ejercicio nos pedía la altura útil y la potencia mecánica del accionamiento de la bomba. ¿Listo? ¿Todos estamos en la misma página? Señor. ¿O estamos sincronizados en la información? Importante, recuerden tener en cuenta que se realiza un análisis para cada uno de los puntos. ¿Sí? Se realiza un análisis para el punto 1 y el punto de referencia 2. Se tiene en cuenta el tema de las fricciones de tubería, se tienen en cuenta los accesorios que son K1, K2, K1 un codo, aquí se ve un codo, K2 va a ser una válvula, K3 que es otro codo, K4 que es otra válvula y K5 que va a ser nuestro codo ya para el desagüe. ¿Sí? Entonces,
¿Ustedes saben qué es potencia? Es igual a voltaje sobre resistencia. Eléctrica, ¿sí? Potencia en general, mecánica, eléctrica, lo que sea. ¿Cuál es la definición de potencia? Creo que ¿Fuerza? la fuerza requerida para realizar una acción. Cantidad de trabajo o energía que se realiza o se transforma en unidad de tiempo. Exactamente. Cantidad de trabajo que se realiza en un tiempo determinado. Efectivamente, tiene mucho que ver con la fuerza. ¿Por qué? ¿Qué es el trabajo? Voy a renunciar de mi trabajo, entonces no vamos a tener cómo sustentar el tema en cuanto a La fuerza a realizar una distancia. Exactamente. Fuerza La por fuerza distancia. que se realiza en una distancia determinada. Entonces, realmente la potencia también va a ser la fuerza aplicada por una distancia determinada en un tiempo específico. ¿Sí? Buenas Ahora, tardes, Juliana. Ahora ¿qué es fuerza? o ahora nos vemos, paso por allá por la casa, porque estoy por acá en una clase. Masa por aceleración. Toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento en un cuerpo. Muy bien, muy bien. La idea es que no busquen, ¿no? Pero la fuerza es masa por aceleración, ¿sí o no? Normalmente la aceleración la tomamos como la gravedad, ¿sí? Recuerden que la gravedad es una aceleración, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por eso es importante para todos estos cálculos y para todo el tema de física que ustedes sepan manejar muy bien el tema de las unidades. ¿Sí? Las unidades son las que nos van a determinar, pues primero, qué es cada una de las fórmulas y segundo, pues ayudar a saber si sí vamos por el buen camino o no. Entonces, masa por gravedad es nuestra fuerza por distancia. En este momento nuestra distancia va a ser la distancia vertical o la altura a la que tenemos la diferencia entre la altura de descarga y la altura de succión. ¿Sí? Y pues todo esto sobre el tiempo. Entonces, hay una ecuación que nos dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿sí o no? Entonces, si nosotros despejamos la masa, vamos a tener que va a ser igual al volumen por la densidad. ¿Sí? Entonces, reemplazamos nuestra masa en esta fórmula y nos queda que la potencia va a ser igual al volumen por la densidad, por la gravedad, por la altura, sobre el tiempo. ¿Y qué es volumen sobre tiempo? Nuestro queridísimo caudal, ¿sí o no? Entonces vamos a tener que la potencia va a ser igual al caudal por la densidad, por la gravedad, por la altura. ¿Sí? Y nuestra potencia va a tener también unas pérdidas. Y esas pérdidas se van a ver reflejadas o van a ser proporcionales a la eficiencia de nuestro sistema. Entonces, si nos devolvemos por aquí, en donde teníamos todos nuestros datos, ¿sí? Tenemos las eficiencias de la bomba, la volumétrica y la mecánica. La multiplicación de estas tres eficiencias va a ser nuestra eficiencia total del sistema. ¿Sí? La eficiencia total va a ser igual a la eficiencia de la bomba por la eficiencia volumétrica por la eficiencia mecánica. Y eso nos da una eficiencia de 0,595. Entonces, ya teniendo nuestra potencia,
dividido nuestra eficiencia total, pues solo reemplazamos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es nuestro caudal? 0,08 metros cúbicos por la densidad, que es 998 kilogramos sobre metro cúbico, densidad del agua a 20 grados, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esperen que aquí también faltó. Por nuestra altura, ¿sí? Para eso hallamos nosotros la altura útil de la bomba, que va a ser 21,83 metros, dividido la eficiencia, 0,595, eso nos da una potencia de 28,7. ¿En qué unidades nos da eso? Kilovatios. Kilovatios, ¿sí o no? ¿Por qué nos da en kilovatios? ¿Qué es un kilovatio? ¿O qué es un vatio? La medida de potencia. Newton metros sobre segundo. Newton metros sobre segundo, ¿sí o no? ¿Y qué es Newton por metro? Eso es fuerza. No. Newton es fuerza. ¿Por qué? No. ¿Qué es Newton por metro? Kilogramo metro. Trabajo. No, ¿qué es Newton por metro? Joule. Muy bien, ¿sí o no? Joule. Es Newton. 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 ¿Sí? Por metro. Y esto es trabajo. ¿Sí? Sobre segundo, potencia. Igual a kilovatios. ¿Listo? Entonces, al final de todo nuestro ejercicio, tenemos una altura útil de 21,83 metros de columna de agua, una potencia mecánica de 28,7 kilovatios en el accionamiento y una eficiencia global del 60% aproximadamente, ¿sí? Del 59,5%, teniendo en cuenta la eficiencia de la bomba, la eficiencia volumétrica y la eficiencia mecánica. ¿Listo? ¿Qué nos dice esto? Pues básicamente la bomba debe superar 21,83 metros de altura total. Entonces, ya sabemos que para eso requerimos un motor de por lo menos 28,7 kilovatios para poder alcanzar esa altura. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Todas las eficiencias del sistema. La bomba debe superar los 20. Bueno, parece que no, ¿sí o no? Metros de altura. Chicos, la idea es que de aquí a las 4 ustedes se reúnan con su equipo y trabajen de una vez ya en el tema de los cálculos específicamente para el trabajo final. ¿Listo? La verdad es que pensé que me iba a demorar más, así virtual rinde muchísimo más el tema de la explicación. Esta misma explicación la hicimos en el curso que están los miércoles y no nos alcanzó el tiempo. Entonces, pues bueno, chévere que tienen este tiempo para reunirse y para adelantar ese tema. Recuerden que dentro de 8 días nos vemos y vamos a adelantar lo que más se pueda al tema de las presentaciones. Adonis, dime. Profe, tienes que evaluar porque al parecer hoy nos dijeron que de hoy en 8 iban a pasar virtual y de hoy en 15 sí era presencial. Entonces de documentas con la decana porque también estamos igual, no sabemos si tenemos que ir o si va a pasar lo que te acabo de decir. Sí. Pues no, realmente a mí no me han dado ninguna información del cambio. Por ahora, para nosotros sigue igual. Sí, hasta que no me digan algo y pues ahí miramos cómo procedemos. Pero pues básicamente con el grupo B, nosotros quedamos en que
¿cómo era? En que dentro de 8 días se presentaban unos y a los 15 días otros, pero pues realmente no vamos a tener la posibilidad de hacerlo porque es que a los 15 días ya es el 1 de diciembre y nosotros ya tenemos que haber subido notas en la semana del 24. Entonces lo que vamos a hacer es, con el grupo C, yo ya había coordinado para en una sola clase hacer la presentación de todos los grupos. ¿Por qué? Porque es un grupo más pequeño y son menos grupos. Entonces, lo que podemos hacer es, dentro de 8 días, en caso de que, mejor dicho, pongamos el escenario peor, que es que si nos cambien el tema de la clase virtual y presencial. Entonces, dentro de 8 días, si es virtual, tendríamos que hacer unas presentaciones con el grupo B, ¿sí? Que serían las que habíamos dejado para el primero, y en la clase presencial hacemos todas las presentaciones del grupo C y las presentaciones faltantes del grupo B, y ahí ya tendríamos todas las notas de todas las presentaciones de todos los proyectos. Es decir, dentro de 8 días o cuando sea la clase virtual, solamente vamos a tener clase con el grupo B y vamos a tener presentaciones de pues los grupos, los primeros 6 grupos. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Listo, sí, señor. Profe, es que yo tengo ahí como de confusión, ¿cuál es el grupo B y cuál es el grupo A? El grupo A es con el que yo tengo clase los miércoles. Digamos que por eso nunca toco el grupo A con ustedes. Los sábados yo tengo clase con 2 grupos. Entonces, para mí, el grupo B es el grupo con el que tengo clase de 2 a 4 de la tarde los sábados. Y el grupo C es con quien presencialmente tenemos clase de 4 a 6. ¿Sí? Entonces, el grupo B es con quien tenemos clase en el auditorio y el grupo C con quienes tenemos clase en el otro salón, en el del tercer piso, si no estoy mal. ¿Sí quedó claro? Profe, sí, ya me quedó claro. Profe, qué pena. ¿Usted nos podría compartir estas diapositivas para enviar una? Sí, yo ya la tenía lista para compartírsela porque sí me imaginé que las iban a solicitar, pero pues como hubo algunas modificaciones, voy a volver a guardarla y se las envío de una vez para que puedan basarse. Profe, la última exigencia es ya de costos, ¿no? Ya sería costos como tal para terminar el proyecto. Sí. E incluir pues todo este tema de los cálculos si pueden, ¿no? Si quieren. Les podría dar un buen plus. Listo, señor. Además, recuerden también que a todos yo les envío un correo con toda la información de ajuste que se necesitaba para el tema del proyecto. A la mayoría, si no es que a todos, les hace falta representación gráfica de lo que se quiere hacer. ¿Sí? Hay un grupo de todos los que están aquí, hay un grupo que tiene una maqueta. Eso es muy útil porque lo ayuda a uno a guiarse un poco de qué es lo que están haciendo y cómo lo pretenden hacer. Ahora, eso llévenlo a la zona donde lo están planteando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una duda. Señor. Creo que este ejercicio que hicimos es como para bombeo de agua de un pozo inferior como aguas arriba. Nuestro proyecto es por filo de agua, por caída de agua. Sí. No veo dónde aplicarlo. Claro, ahí lo que tienen que hacer es cambiar los puntos de referencia. Sí, el punto de referencia 1 sería el punto más alto, el punto de referencia 2 el punto a donde va a llegar el descargue final. Ok. Bueno, muchachos, ya entonces les envío las diapositivas, la presentación y me avisan cualquier cosa, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias.
Luego, profe, gracias.